Muy buenas noches, cordial saludo. Hoy tenemos la oportunidad de exponer un importante tema como lo es el análisis del discurso. Este tema pertenece a la materia de comunicación escrita y procesos lectores con NRC 10490. Mi grupo está conformado por David Luna, Ángela Murillo, Jacqueline Ñáñez, Melida Ordóñez y la persona que les habla, Zuli Cruz. Empezaremos, para eso nos basamos en 3 lecturas. La primera es infografía sobre el discurso y sus características. La segunda es el análisis del discurso como estrategia de investigación. Y la tercera, discurso, contexto y cognición. Empezaremos explicando qué es el discurso. El discurso es un evento donde 2 o más personas se reúnen para debatir cierto tema y poder llegar a un acuerdo. El discurso se lleva a cabo o se deriva de varios contextos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué se va a realizar el discurso? Dimensiones del discurso. El sonido, vista y cuerpo, cómo nos expresamos al momento de realizar nuestro discurso. Orden y forma del discurso, cómo está organizado nuestro discurso, tema a debatir. El sentido, el estilo, esquema y retórica. También tenemos la interacción social. Aquí tenemos a Van Dyck, que tenía 3 enfoques, el cual el primero era la estructura, se enfoca en componentes léxicos, en sus formas verbales. Otros enfoques se concentran en el ámbito de la cognición social y el tercero se centra en la estructura sociocultural. Acción discursiva, el contexto, gran parte de la calidad y de la pertinencia del análisis crítico del discurso radica en el conocimiento del contexto que lo ha hecho posible. El poder, también el soporte ideológico y cognitivo, es el tener conocimiento social, es fundamental para el análisis del discurso. Tenemos análisis de los componentes estructurales, análisis gramatical del discurso, que todo discurso presenta un texto y en su conjunto está conformado por unidades jerárquicas que permiten el análisis del discurso. Análisis retórico, análisis semiótico, el origen del texto, en donde tenemos que el discurso debe tener un hecho o un impacto donde las demás personas tengan como una atracción a cierto discurso. La estructura verbal, el sonido, la morfología, la sintaxis y la semántica. Interacción social y la cognición. Influyen algunos aspectos de la interacción en la manera de hablar. Por ejemplo, un discurso promueve una actitud racista. Y por último, tenemos nuestra conclusión. Ya que en este trabajo nos brindaron la oportunidad de estudiar el análisis del discurso, no solo como un suceso comunicativo, sino también sus dimensiones como estructura verbal, los niveles de interacción social y su análisis cognitivo. También nos permitió analizar no solo entornos sociales del poder del dominio, manipulación, persuasión, sino también que dentro del discurso el lenguaje toma un papel muy importante. Le damos paso a nuestro compañero David Luna. Muchas gracias. Muchas gracias, Zuli. También voy a continuar hablando acerca del discurso. Como tema de introducción tenemos 2 puntos. Primero, el fin del discurso. Dice que es convencer a una persona de lo que el autor está expresando. Por ejemplo, vamos a escoger el tema de la política, ¿sí? Y vamos a tener este punto de vista. Yo tengo que consultar, tengo que refutar las ideas que yo quiero plantear, a fin de que con lo que yo quiero decir pueda convencer al lector o a la persona que me vaya a escuchar todo lo que yo quiero hablar, todo lo que yo quiero expresar en cuanto a la política.
En cuanto a la definición, y va muy relacionado, dice que el discurso tiene que ver con el contexto. Definamos el punto de la política, el contexto va a ser la política en Colombia. Y dice que varía de acuerdo a lo que se quiere expresar. Vamos a ver, por ejemplo, una persona de estrato 6, la definición de la política va a ser diferente a la persona de estrato 1 por la calidad de vida y por muchas otras razones, ¿sí? Hay mucha desigualdad y muchas otras cosas que nosotros podemos mirar en esta parte, pero el punto es a lo que yo me quiera referir. Por ejemplo, un agente va a dar una definición diferente de lo que es la política a lo que lo va a dar un civil, ¿sí? Entonces tenemos también en el momento de tener este discurso que analizarlo para poder entender, para sacar esa esencia. Entonces tenemos que el análisis del discurso implica por tanto el reconocimiento de un texto, un contexto y unos interlocutores de carne y hueso, pero en especial de una acción discursiva. Entonces podemos definir también que para poder entender más claramente este discurso es necesario mirar el contexto, mirar dónde se está desarrollando, o sea, el ambiente, mirar también quién es quién, cuál es la función que ellos desarrollan y qué es lo que van a hacer. ¿Listo? Esto es algo muy importante también. Podemos tener en cuenta también que el discurso tiene inicio, desarrollo y cierre. Me gustaría poner como un paréntesis en esta parte, y es de que no muchas personas ponen mucha atención a lo que es el inicio y el cierre, sino que ponen su atención en el desarrollo. Pero aquí debemos tener mucho ingenio, y es de que al momento de desarrollar este discurso, pues nosotros tenemos que ingeniárnoslas, tenemos que idear las palabras que sean necesarias para poder llamar la atención de las personas. Igualmente al cierre. Si yo hago un buen cierre, no va a ser necesario decir muchas gracias, esto ha sido lo que yo quería hablar, sino que las personas por sí solas van a entender y van a aplaudir si es necesario. Van a saber que mi discurso ha finalizado y se van a sentir motivadas. Si he logrado mi objetivo, también lo van a hacer. Entonces, vamos a leer dos citas muy importantes. Primero de Firedog. Dice: vivimos nuestras prácticas y nuestras identidades a través de estos textos. Va muy relacionado también a lo que dice Rodríguez y Malaber. El discurso opera como un símbolo que declara quiénes somos, qué defendemos, en qué creemos y quiénes son nuestros aliados y nuestros enemigos. Entonces podemos decir de que en el discurso nosotros vamos a dar nuestro punto de vista a todas las personas, ¿sí? Nos vamos a dar a conocer a nosotros mismos también. Si nosotros estamos leyendo un discurso, vamos también a lograr conocer la mentalidad, el pensamiento de la otra persona, porque está dándose abiertamente a conocer. Sí, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que estas opiniones también van a ir refutadas, pero representan la opinión de la persona de todos modos. Entonces vamos a leer otra cita de Van Dijk. Dice que al acercarse al discurso a través de sus distintas dimensiones, desde el nivel más observable, el de la expresión, y pasar luego a los niveles más profundos de la forma y la acción. En otras palabras, para poder entender el discurso necesitamos centrarnos más que solo la lectura. Podemos tener en cuenta las siguientes dimensiones del discurso, que serían el sonido, vista y cuerpo del discurso, orden y forma, sentido y esquema y la retórica. Entonces tenemos algunas definiciones aquí. Ustedes pueden pausar el video para que puedan mirarlas, para que puedan meditarlas y consultarlas. Pero para mi forma de pensar también, les diría que el discurso va muy centrado a cómo nosotros lo vayamos a expresar a las personas. Y también nosotros podemos hacer mediante nuestras palabras que las personas cambien su pensamiento, que cambien su forma de ser. Es muy importante por eso que al leer un discurso no solo nos centremos en leerlo, sino también en escudriñarlo. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Ángela. Muchas gracias, Nico. Bueno, mi nombre es Ángela Juliet Morillo y continuando con el tema del discurso, para mí existe un antes y después en mi concepto acerca del discurso. Inicialmente, cuando me hablaban de discurso, yo pensaba que se trataba pues como de una exposición sobre algún tema en especial frente a un grupo de personas.
Sin embargo, a través de las lecturas realizadas existe pues mi después en este concepto, y es que el discurso es una forma de comunicación, una forma de relacionarnos con los demás, y este discurso pues tiene un propósito, un objetivo, que es mover las fibras de quien está escuchando, influir en la manera de pensar del receptor, pues ya que este discurso transmite creencias, transmite ideologías, permite identificar pues quiénes somos, qué defendemos, en qué no estoy de acuerdo. También se puede realizar una reclamación a través del discurso, y pues básicamente el discurso es como una representación de lo que soy, lo que siento y lo que quiero que a través de este discurso las otras personas también sientan, también piensen de esta manera. Bien, en las lecturas encontramos que se habla acerca del análisis crítico del discurso. Antes de iniciar con el tema de lo que es el análisis crítico del discurso, es importante tener en cuenta que no todos los textos, es decir, o no todos los discursos son objeto de realizarles un análisis, sino que este análisis se enfoca en las problemáticas sociales o políticas, como las diferencias de género, el abuso del poder, el racismo, las minorías políticas, la pobreza, la corrupción, en fin, todas las problemáticas que nosotros tenemos hoy en día. Este análisis tiene como objetivo dar a conocer el mensaje implícito que tiene el discurso, es decir, permite identificar el objeto real con el que se hace el discurso. Y esto se hace pues a través de unas herramientas que ayudan al estudio analítico del discurso. Y esto va desde lo más básico hasta lo más profundo. Lo más básico me refiero a las letras, a la selección de palabras, al orden de las palabras, cómo éstas se combinan para formar oraciones, hasta lo más profundo, como el significado del discurso, el estilo que le da el autor al discurso, que es muy del autor, muy al estilo de la persona que transmite el mensaje. ¿Cuáles son los medios utilizados para los fines persuasivos, como la rima, la metáfora? Y cuáles son las estructuras globales del discurso que me permiten identificar pues qué tipo de discurso es, si es un relato, si es una narración, si es una argumentación. La fonética, la pronunciación, el uso de las palabras, cómo estoy diciendo las cosas. Según Von Dijk, para acercarse un poco más al análisis del discurso se deben reconocer tres aspectos: el aspecto léxico, la cognición social y el contexto. El aspecto léxico pues hace referente a lo que se mencionaba anteriormente, que es como a la combinación de las palabras. La cognición social. La cognición social es como el discurso es interpretado, o es lo que el discurso refleja de la interpretación de la realidad de una sociedad. Y el contexto, en el contexto, pues me permite reconocer la experiencia, las opiniones, los conocimientos, los puntos de vista, las emociones en relación a lo que se está comunicando. Importante tener en cuenta que el contexto no hace referencia a la situación de la que se está hablando, sino a la situación que se vive en el momento en que se está dando el discurso. Para concluir, el análisis crítico del discurso pues es un estudio analítico que se basa en las problemáticas políticas o sociales, como lo habíamos mencionado, y a través de este se busca desenmascarar la verdadera intencionalidad que tiene el emisor. Y para ello pues nos podemos resolver algunas preguntas, como cuál es el propósito del discurso, qué significa, qué sentido tienen algunas palabras que se usan en las oraciones, por qué se elige una imagen, una frase, un estilo y no otro en el momento de juzgar, de reclamar o de referirse a alguien. Muchas gracias. Ahora continúa mi compañera. Continuando con la exposición, análisis crítico del discurso. Discurso es una práctica social que se da en la vida social para un grupo de interlocutores que nos permiten analizar el abuso del poder de las clases élites sobre las minorías. Es necesario saber qué es la interacción, que le permite al interlocutor saber lo que reclama, lo que denuncia, lo que solicita o lo que acusa, para que va dirigido al grupo de interlocutores. También nuestra ideología, quiénes somos, la idea que defendemos, lo que creemos, y nos permite al final saber si hemos logrado conseguir que
haya adhesión por las ideas expuestas de nuestro discurso. El análisis crítico del discurso es el estudio del discurso en todas sus formas lingüísticas, que permite analizar el abuso del poder de las clases élites sobre la minoría. El ACD del discurso tiene unos antecedentes. Lo podemos rastrear desde la escuela de Frankfurt y también nos dice que este análisis crítico del discurso contribuye de manera efectiva a la resistencia de la desigualdad social. Es el uso del lenguaje más la interacción social de las reglas pragmáticas. Conceptos cognitivos. Aquí tenemos los modelos de memoria. Tenemos la memoria episódica, que es la que guarda todos nuestros recuerdos desde la infancia. Tenemos el conocimiento personal, todo lo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y tenemos la interpretación subjetiva, que es la que nos permite interpretar las diferentes realidades de los contextos que nos rodean, dándonos como resultado las representaciones personales. El contexto. Aquí encontramos la interpretación del discurso, también la producción discursiva, que es la búsqueda de terminología, de palabras para poder llegar a nuestros interlocutores, y concluye con la memoria, que todo eso lo guardamos en nuestra memoria. Elementos del enlace, el discurso y el contexto. El discurso, que es el sujeto que produce el discurso. La cognición social, que es la interpretación entre los sujetos de las palabras que se están diciendo. Los sistemas discursivos, que son las herramientas que nos permiten generar nuevas ideas para llegar a nuestro interlocutor, concluyendo con el contexto, o sea, la sociedad, a quien le llega directamente nuestra información. En el análisis crítico del poder es necesario el poder, saber que controla, persuade, manipula y que también tiene en cuenta nuestra ideología por nuestras creencias y nuestros valores, y la reproducción del dominio y de la hegemonía, o sea, del poder que las clases altas tienen sobre las clases medias. Los principios básicos del análisis crítico del discurso. Aquí debemos tener en cuenta los problemas sociales, las relaciones del poder, la sociedad y su cultura, el trabajo ideológico, la historia, el enlace entre el texto y la sociedad, la interpretación y la explicación, y la acción social. El poder como control, que está en los grupos y en las instituciones que dominan las mentes, que persuaden, manipulan los pensamientos, las acciones y el conocimiento de los interlocutores. El discurso tiene dos tipos de control, el del texto y el contexto, que se dice que es el más acertado en un discurso, y el control de la mente, que es el poder discursivo, o sea, cómo le llegamos directamente al interlocutor, logrando dominar su mente. Para concluir, se dice que el análisis crítico del discurso es el que nos permite entender el dominio de las clases élites sobre las minoritarias. Gracias.